Una vez que hemos dicho que la ley penal es una declaración, la cual contiene dos partes, el juicio hipotético y la sanción, vamos a hablar un poco de las características de la ley penal. La ley penal es exclusiva porque la ley penal es la única que puede tipificar delitos y establecer sanciones. En el Ecuador, ningún reglamento, ninguna ordenanza, ninguna resolución puede establecer delitos o tipificar sanciones. Solo la ley penal, exclusivamente la ley penal. Por eso es exclusiva. Es obligatoria porque obviamente es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos del Estado. Es igualitaria porque se aplica a todos por igual, incluyendo a las personas jurídicas. Más adelante veremos que tanto las personas naturales como las personas jurídicas también respondemos todos por igual a la ley penal. Es ineludible porque decimos que solo se puede derogar por otra ley penal y es constitucional, obviamente, porque al igual que todas las otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, tienen que ir de acuerdo a lo que establece la Constitución. Avancemos a la interpretación de la ley penal. Interpretar es razonar. La doctrina dice que interpretar es un ejercicio cognoscitivo que le permite a la persona que está interpretando, al intérprete, saber. Entonces, para interpretar se necesitan dos cosas. Primero, conocimiento, ¿no? Si vamos a interpretar la ley penal, debemos tener conocimiento, pero no solo conocimiento en derecho penal, sino conocimiento en el derecho en general. Por ejemplo, si nosotros abrimos el artículo 189, robo, y ese artículo nos dice que la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena. Para yo poder interpretar este artículo de una ley penal, tengo que conocer previamente qué es una cosa mueble. La segunda cosa que se necesita para interpretar es la capacidad argumentativa, ¿no? Que básicamente es motivar. La motivación es un requisito fundamental para interpretar. Motivar significa justificar algo, justificar un argumento, justificar una postura en derecho. Es decir, cada que yo presento un argumento, cada que yo presento una postura, tengo que fundamentar esa postura, ¿no? Tengo que justificar las razones por las cuales yo he presentado ese argumento o yo sostengo esa postura. ¿Qué pasa si yo si yo expreso un argumento un argumento sin motivación? No. La motivación es un requisito fundamental para la interpretación. Motivar significa justificar algo en derecho, justificar un punto de vista en derecho. Implica conferir argumentos que respalden esa interpretación. Cuando yo opino, cuando yo doy un concepto, debe haber un criterio que respalde, debe haber una motivación que respalde eso que yo he expresado. Si yo no respaldo lo que yo expreso, si yo no motivo lo que yo expreso, estoy siendo autoritario. Los argumentos tienen que ser motivados. Para hablar un poco más de los argumentos, pues vamos a establecer la clasificación que hace el profesor de Teoría de Argumentación Jurídica Juan García Amado de los tipos de argumentos. El doctor García Amado establece que existen 4 tipos de argumentos. El argumento verdadero, que es aquel en el que todos estamos de acuerdo. El argumento válido o razonable, que es aquel en que la mayoría está de acuerdo. Tenemos el argumento arbitrario. En el argumento arbitrario, el intérprete de manera arbitraria pretende hacer creer como válido un argumento no motivado. El argumento arbitrario es aquel argumento en el que no todos están de acuerdo y es aquel argumento que carece de motivación y que careció de contradicción. Si yo digo que la EDUC 2020 ha sido la mejor EDUC que ha existido en la historia de la universidad, porque yo lo digo así, pues es un argumento arbitrario. Luego tenemos el argumento falso. El argumento falso es aquel en el que nadie está de acuerdo, aquel en el que no existe motivación alguna que pueda sustentarlo.
para interpretar debemos saber los mecanismos de interpretación, otro tema muy importante dentro de la materia ciencia penal en primer parcial. Los mecanismos de interpretación varían según varias circunstancias. Primero tenemos los mecanismos de interpretación según el intérprete. Aquí también existe una clasificación. Tenemos el mecanismo de interpretación legislativo. Esta interpretación es realizada por el mismo creador de la ley, es decir, el legislador, el asambleísta. Esta interpretación puede ser ex ante, que es aquella interpretación que hace el legislador antes de que la ley se publique en el registro oficial y entre en vigencia. Es decir, la interpretación que hace el legislador durante todo el proceso de formación, de creación de la ley, se llama la interpretación ex ante. Y también está la interpretación ex post, que es la que realiza el legislador después de la publicación de la ley y que la ley entre en vigencia. La interpretación ex post se realiza, se aplica a través de leyes interpretativas. Tenemos la interpretación judicial, la interpretación que hacen los jueces. Esta interpretación se realiza frente a un caso específico. Es muy particular porque se hace un silogismo para interpretar. Los jueces aplican la subsunción. ¿Qué significa la subsunción? Subsumir significa encajar una cosa dentro de otra. Y en el caso de la interpretación judicial, el juez tiene que verificar si el hecho de la vida real, por así decirlo, encaja, se subsume dentro de lo que está establecido en la norma penal. Ejemplo, si el día de mañana Juan le sustrae mediante violencias o amenazas un bien mueble, la cartera, a María, ese hecho se subsume dentro de la conducta descrita en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, robo. Hablando también de la interpretación judicial, decimos que el juez, por ejemplo, en la sentencia, tiene que primero narrar los hechos, dar un resumen de lo que pasó. Luego viene la parte considerativa, que se trata de las pruebas y las premisas. Y por último, la decisión. Y el último tipo de interpretación, según el intérprete, es la interpretación doctrinaria. La interpretación doctrinaria es la interpretación que realizan los estudiosos del derecho respecto a un tema específico. Por ejemplo, respecto a cada institución establecida en el Código Penal, se han escrito muchísimos libros, se han planteado muchísimas discusiones, se han enfrentado posturas de diferentes escritores, filósofos, dogmáticos del derecho, y esa es la interpretación doctrinaria. Es importante decir que esto es meramente referencial. Nosotros no podemos aceptar a la interpretación doctrinaria como obligatoria. Eso respecto a la interpretación según el intérprete. La interpretación también puede variar según los medios. La interpretación, por ejemplo, puede ser gramatical. La interpretación gramatical nos dice que la ley se debe entender tal cual como está redactada en la norma. Por eso es importante que las leyes sean claras, sean precisas, que las leyes no sean vagas o no sean ambiguas, para que se pueda realizar una correcta interpretación gramatical. Tenemos también la interpretación teleológica, que nos dice que se tiene que interpretar la norma de acuerdo a los fines que protege, es decir, de acuerdo al bien jurídico que protege. También tenemos la interpretación progresiva. La interpretación progresiva establece que las normas se tienen que interpretar de acuerdo a la sociedad y a la época en la que están siendo interpretadas. Les doy un ejemplo. Antes, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de muchos países, existía el concepto de la mujer honesta. Este concepto ya no está vigente, ya se ha borrado, por así decirlo, de la mayoría de las legislaciones, pero supongamos que el concepto de mujer honesta siga vigente, ¿no? Un concepto que se usaba hace 50 años. Si yo el día de hoy, yo 2020, juez, tengo que interpretar ese concepto,
No voy a usar los criterios que se tenían hace 50 años. Si me tocara hoy interpretar un concepto de mujer honesta, no sería obviamente el que se aplicaba hace 50 años atrás. Tenemos también la interpretación histórica. La interpretación histórica nos dice que el antecedente tiene que verificar, conocer los antecedentes de la norma, ¿no? Los motivos que llevaron a que esa norma se cree. Siempre es importante conocer la historia tanto de las normas como de las instituciones para realizar una correcta interpretación. Y de ahí tenemos la interpretación dinámica o sistemática, que nos dice que las normas contenidas en los cuerpos normativos deben ser comprendidas, deben ser interpretadas conforme a la finalidad del ordenamiento jurídico. Es decir, en otras palabras, todo el ordenamiento jurídico va hacia una finalidad y nosotros debemos interpretar las normas de acuerdo a esa finalidad. Por ejemplo, el artículo número 1 del Código Orgánico Integral Penal nos establece los objetivos de este código. Normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento, etc. Todas las normas de este código tienen que estar interpretadas acorde a estos fines. No podemos realizar una interpretación que contradiga los fines establecidos por la ley y por el ordenamiento jurídico. Eso respecto al medio. Otra forma por la cual puede variar la interpretación de la ley es de acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución, la interpretación tiene que ser primero conforme a la Constitución, ¿no? Esta es una regla que se aplica para todas las normas del ordenamiento jurídico. Todas las normas tienen que ser interpretadas conforme a la Constitución. Una norma no puede contradecir lo que dice la Constitución, porque sabemos que es la norma pues, que influye en todo el ordenamiento jurídico. Si una norma no está de acuerdo, no va conforme a lo que dice la Constitución, esa norma es inválida y tarde o temprano tendrá que ser declarada inconstitucional. Dentro de la interpretación de acuerdo a la Constitución, también tenemos la interpretación integral. Bien, la interpretación integral nos dice que cada una de las normas dentro del ordenamiento jurídico no deben ser interpretadas aisladamente. Es decir, el ordenamiento jurídico se tiene que concebir, se tiene que interpretar como un todo. También está la interpretación pro homine. Bien, la interpretación pro homine nos dice que debemos interpretar la norma de tal forma que se garanticen todos los derechos, ¿no? Que se garantice la plena vigencia de todos los derechos, que no se resulten vulnerados o lesionados. Toda interpretación de una norma debe garantizar un derecho, debe favorecer un derecho, debe estar acorde a un derecho. De acuerdo a esta interpretación pro homine, debemos observar los derechos humanos, los derechos constitucionales, debemos respetar el debido proceso y debemos evitar interpretaciones discriminatorias. Una vez revisados los tipos de interpretación de acuerdo a la Constitución, vamos a revisar los tipos de interpretación de acuerdo al alcance. Tenemos la interpretación declarativa. La interpretación declarativa nos dice que debemos interpretar la norma para que el contenido de la norma vaya de acuerdo con el espíritu del legislador. Es decir, que la norma escrita plasme la intención del legislador al momento de crear esa norma. Otro tipo de interpretación según el alcance es la interpretación analógica. La analogía en el derecho significa aplicar las normas de un caso a otro similar que no está regulado. Es decir, yo tengo un caso X que no está regulado por la ley, pero tengo un caso Y que es muy similar al caso X. Entonces yo aplico analógicamente las normas del caso Y regulado al caso X no regulado. La analogía en el derecho penal está completamente prohibida. Las leyes penales no pueden ser aplicadas a supuestos distintos para los que fueron creados. Es decir,
En derecho penal lo que importa es que la conducta encaje dentro de la norma o no encaje. Si se subsume la conducta dentro de la norma, dentro de lo escrito en la norma, se aplica una sanción. Si no se subsume, no aplica una sanción por más casos similares y por más analogías que querramos aplicar. Sin perjuicio de todo lo anteriormente dicho, pero para toda regla general hay una excepción. Si bien decimos que la interpretación analógica está totalmente prohibida en el derecho penal, es importante decir que hablamos de las interpretaciones analógicas que resulten desfavorables para el procesado, para el reo. Se ha establecido que si la interpretación analógica resulta favorable al reo, esta puede ser aceptada. Dentro de el alcance también tenemos a la interpretación extensiva. La interpretación extensiva significa ampliar o extender el contenido de la norma más allá de los límites normativos. Entonces yo hago una interpretación mediante la cual amplío el contenido de la norma, haciendo que encajen hechos o situaciones que en realidad no corresponden a la norma. Un ejemplo de interpretación extensiva: todos sabemos que los abogados tienen prohibido revelar información que podría incriminar a su cliente, el famoso secreto profesional. Eso aplica para los abogados. Si un abogado lo hace, si un abogado revela información incriminatoria en contra de su cliente, estaría cometiendo un delito. ¿Qué sucede si el día de mañana se quiere sancionar, se quiere procesar a un pasante de un estudio jurídico por revelar información acerca del cliente del estudio jurídico? Obviamente estaríamos haciendo una interpretación extensiva, prohibida por el derecho penal. El estudiante de derecho, el pasante, no entra dentro del concepto de abogado. Yo no puedo extender ese concepto para incluir a los estudiantes de derecho y a los pasantes, porque simplemente no son abogados. Eso significa interpretación extensiva. Al contrario de la interpretación extensiva está la interpretación estricta. La interpretación estricta nos dice que el intérprete debe atarse a lo que dice la ley. Debe interpretar la ley estrictamente como se encuentra redactada. Este tipo de interpretación no está prohibida en el derecho penal, sino que es obligatoria. La persona que vaya a interpretar la ley penal tiene que ajustarse a lo que dice la norma y nada más. Sin interpretaciones analógicas, como ya lo mencionamos anteriormente, y sin extender lo establecido por la norma. Eugenio Zaffaroni nos dice que la interpretación estricta va muy relacionada con el principio de legalidad. El principio de legalidad, uno de los principios fundamentales, si es que no el más importante del derecho penal, que nace del axioma nullum crimen, nulla pena, sine legem stricta. No hay crimen y no hay pena sin ley escrita previamente, ¿no? Sobre este principio, pues vamos a profundizar más adelante en esta ayudantía. Vamos al siguiente tema: ámbito de aplicación de la ley penal. ¿Cómo nosotros debemos aplicar la ley penal? Para aplicar la ley penal tenemos que tener en claro varias cosas muy importantes. Visto desde el punto de vista desde el ámbito espacial, que básicamente se trata de identificar el lugar donde se va a aplicar la ley penal. Tenemos el famoso principio de territorialidad. La regla general, cuando hablamos de el lugar donde se va a aplicar la ley penal, es el principio de territorialidad. El principio de territorialidad nos dice que la ley penal que se aplique será la ley penal del lugar donde se cometió el delito. ¿Por qué? Porque los países, al tener soberanía, es decir, al ser capaces de autogobernarse, pueden crear sus propias leyes que van a aplicar dentro de su territorio. Entonces, si yo me encuentro en Ecuador, tengo que responder bajo la ley ecuatoriana. Si yo me encuentro en México, tengo que responder bajo la ley mexicana. Si yo me encuentro en Estados Unidos, tengo que responder bajo la ley estadounidense.
Hablando de la soberanía, existe la soberanía material. La soberanía material es la inviolabilidad del territorio. Mi territorio es soberano, nadie entra a mi territorio, pero también tenemos la soberanía jurídica, que significa la aplicación de las leyes de un Estado en su territorio. Otro principio, cuando hablamos del ámbito espacial, es el principio de pabellón. Pabellón o bandera de popa es aquella bandera que representa a un Estado. El principio de pabellón establece que la territorialidad puede extenderse a lugares y bienes que se encuentren representados por el pabellón de un Estado. El típico ejemplo y donde aplica el principio de pabellón es en las embajadas, ¿no? Si se comete un delito en Rusia, pero dentro de la embajada ecuatoriana que se encuentra en Rusia, según el principio de pabellón, debe aplicar la ley ecuatoriana. Esto pasa con embajadas, esto pasa con consulados, esto también pasa con barcos y esto también pasa con aviones. Si un barco se encuentra navegando en aguas extranjeras, pero ese barco tiene un pabellón, tiene una bandera ecuatoriana, se deberá aplicar la ley ecuatoriana. Si un avión se encuentra volando en espacio aéreo internacional, pero ese avión tiene la bandera, está representado por Ecuador, será la ley ecuatoriana penal la que aplique. Como sabemos, para toda regla general hay una excepción, y la excepción del principio de territorialidad es la extraterritorialidad. Es decir, aplicamos la ley de un país en el extranjero. Dentro de la extraterritorialidad tenemos el principio real o de defensa. El principio real o de defensa nos dice que se aplicará la ley del lugar que se vea afectado, al lugar que esté recibiendo un daño, cuyo bien jurídico esté siendo lesionado. Se comete un delito en España. Sin embargo, ese delito cometido en España está afectando los intereses de Ecuador. En tal caso, según el principio real o de defensa, debe ser la ley ecuatoriana, porque Ecuador es el que está siendo afectado, la que debe aplicarse. También está el principio de nacionalidad o de personalidad. Este principio se fundamenta en el hecho de que todo nacional, aún estando en el extranjero, se encuentra investido, se encuentra protegido por la ley de su país. Tenemos también el principio de justicia universal. El principio de justicia universal nos dice que un Estado puede investigar delitos cometidos en el extranjero, fuera de su territorio, si es que esos delitos suponen una lesión a intereses internacionales, a intereses de comunidades internacionales, por ejemplo, ¿no? Esto se da mucho en la delincuencia internacional. Aplica para delitos graves, para delitos que afectan a varias naciones. El genocidio, el terrorismo, la piratería, el tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, drogas, etc. Ámbito temporal de la ley penal. Todo delito, toda infracción se juzgará de acuerdo a la ley vigente en el momento en el que se cometió la infracción. Cuando hablamos del ámbito temporal, cuando hablamos de la temporalidad de la ley penal, es importante conocer qué ley está vigente. Al conocer qué ley está vigente, conoceremos qué delitos están tipificados, conoceremos el proceso a seguir y conoceremos qué sentencia aplicará. En el Ecuador, ¿desde qué momento están vigentes las leyes? En el Ecuador, las leyes están vigentes desde el momento en el que se publican en el registro oficial. Sabemos que la ley pasa por un complejo proceso de creación y el último paso de ese proceso es ser publicadas en el registro oficial. Sin embargo, también hay una excepción a esta regla general, y es la vacatio, lo que se conoce como la vacatio legis. La vacatio legis es una disposición que establece una disposición contenida en la ley, una disposición que forma parte de la ley, la cual establece que entrará en vigencia en otro momento, ¿no? Un ejemplo, la ley es publicada en el registro oficial en junio,
Sin embargo, por vacatio legis, por disposición de la ley misma, entrará en vigencia a partir de diciembre. ¿Para qué nos sirve conocer cuándo la ley está vigente? Para tener certeza jurídica de qué delitos están tipificados, de qué proceso, de qué procedimiento se va a seguir y de qué sanción, es decir, de qué pena va a aplicar. Esto también acarrea que la ley penal es irretroactiva. El Código Civil ya nos establece que todas las leyes rigen para lo venidero en el tiempo, ¿no? Ninguna ley se retrotrae en el tiempo. Lo mismo sucede con la ley penal. Vuelvo a repetir lo mismo. Para toda regla general hay una excepción. Y si bien la regla general es que la ley penal no se retrotrae en el tiempo, sino que rige para lo venidero, hay ocasiones en las que la ley penal sí puede ser retroactiva. Y esto se debe a dos principios fundamentales en el derecho penal: el indubio pro reo y el principio de favorabilidad. Vamos a explicar cada uno. El principio de indubio pro reo establece que el juez, ante cualquier duda, debe buscar o debe tomar la decisión que favorezca al reo, a la persona que está siendo procesada. Mientras el principio de favorabilidad, también se conoce como el favor rei, el principio de la ley más benigna, nos dice que el juzgador, al encontrarse en conflicto con dos normas, debe elegir la norma que favorezca de mejor manera, que favorezca más al reo, al procesado. Esto puede darse en dos ocasiones. Cuando tenemos una ley 1, que está vigente, pero entra otra ley, una segunda ley 2. La ley 2 deroga, elimina delitos que estaban contemplados en la ley 1. En ese caso, si el juez se encuentra en ese conflicto, debe elegir la ley 2, porque la ley 2 favorece al reo. Por ejemplo, en el Código Penal anterior se establecía un delito que era girar cheques en blanco. Si yo giraba un cheque en blanco, pues cometía un delito. Sin embargo, cuando en 2014 entró el Código Orgánico Integral Penal, ese delito se derogó. Ese delito ya no está vigente. Ese delito no aparece en el Código Integral Penal. Por lo tanto, si yo estaba siendo juzgado o yo había sido condenado por girar un cheque en blanco, pero entra este COIP que deroga ese delito, yo salgo favorecido y la ley penal se retrotrae. Este COIP, que entró en vigencia en 2014, retrotrae sus efectos a 2013 porque me favorece más. El principio de favorabilidad también sucede cuando la nueva ley, en vez de derogar un delito establecido en la antigua ley, pues le baja la sanción o le baja la condena, ¿no? Disminuye la pena. Por ejemplo, respecto a los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes o sujetas a fiscalización, en el código anterior la pena máxima para esos delitos era de 26 años. Sin embargo, en la actualidad la pena máxima para esos delitos es de 13 años. Entonces, si yo estaba cumpliendo mi condena de 26 años, pero llega el nuevo Código Penal con una pena menor, la nueva pena que yo iba a cumplir va a ser de 13 años. Simplemente porque me favorece, porque aplico el principio de favorabilidad. Bien, dentro del ámbito temporal de la ley penal también tenemos que tocar el tema de la prescripción. La prescripción es una institución del derecho que se concibe tanto como una sanción, porque quien deja prescribir las cosas lo hace por descuido o por negligencia, pero también la prescripción puede ser un beneficio, porque ese descuido o esa negligencia también beneficia a la contraparte, por así decirlo. Hay prescripción civil y hay prescripción penal, ¿no? En la prescripción penal, cuando transcurre el tiempo, afecta a la acción o a la pena. Es decir,
extingue mi derecho de acción para denunciar un delito, o también puede extinguir la facultad de aplicar una pena. Es decir, la pena prescribe o la acción prescribe. Sin embargo, también existen delitos que son imprescriptibles, y ahí tocamos el tema de la imprescriptibilidad penal. Son imprescriptibles porque la ley los declara de esa manera. Es decir, sin importar cuánto tiempo transcurra, se podrá ejercer la acción penal, podrá iniciarse un proceso penal y se podrá aplicar una pena. Lo único que elimina esto es la muerte del sospechoso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Es decir, solo responde quien los comete y únicamente quien los comete. Ni sus herederos, ni sus representantes, ni nadie. ¿Por qué un delito sería imprescriptible? Hay dos razones por las que el legislador declara un delito imprescriptible. Primero, por el bien jurídico protegido. Es decir, hay delitos que son muy graves en una sociedad precisamente porque lesionan bienes jurídicos muy sensibles dentro de una sociedad. Por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual de los niños. La integridad sexual de los niños es un bien jurídico muy sensible. Es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado de manera especial. Por eso se ha declarado los delitos contra ese bien jurídico imprescriptible. Otra razón por la que se puede declarar a un delito imprescriptible es por la conmoción social del momento en la sociedad. Hay delitos que en determinados momentos causan gran impacto social, llaman la atención de la sociedad. Un ejemplo sobre este punto, un ejemplo muy claro, es lo que sucedió en el año 2018. Traigo este ejemplo por fines académicos, no quiero ofender este espacio académico con política. Sin embargo, el ejemplo sirve para el fin de la ayudantía, ¿no? En 2017 sale un gobierno y entra otro. El nuevo gobierno empieza a descubrir muchísimos actos de corrupción y en 2018 lanzan una consulta popular para preguntarle al pueblo si deseaba que ciertos delitos que trataban sobre corrupción, ciertos delitos de corrupción, sean imprescriptibles. Entre esos la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, ¿no? Las personas votaron a favor y por lo tanto esos delitos por conmoción social fueron declarados imprescriptibles. Anteriormente hablamos de la retroactividad de la ley, que es cuando una ley posterior retrotrae sus efectos a antes de que sea vigente por cuestión de favorabilidad. Eso es la retroactividad. Pero también existe la ultraactividad. La ultraactividad trata el caso contrario. Es decir, una norma anterior es más favorable que una norma posterior. Les pongo un ejemplo. Yo cometo un delito en 2012, cuando el Código Penal anterior estaba vigente, y me tienen que dictar sentencia en el año 2015, cuando el COIP ya estaba vigente. Resulta que la ley de 2012, el Código Penal anterior, me resulta más favorable que el COIP, que está vigente en 2015. Por lo tanto, aplica la ley anterior. Y por lo tanto, aplica el principio de ultraactividad. La ley anterior derogada se mantiene en el tiempo.